Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sala chat programada para hoy, ¿no? De 17 a 19 horas. Vamos a tener la siguiente metodología de trabajo, ¿no? En la primera hora vamos a referirnos exclusivamente a el módulo 4, ¿no? Y la última hora vamos a disponer para despejar todas las dudas referentes a los otros módulos. Hemos estado viendo algunas consultas, principalmente en contrataciones y en otros aspectos. Entonces, vamos a ahora iniciar, un poco recordando lo que habíamos dejado pendiente en el último módulo, ¿no? Entonces, vamos a hablar básicamente sobre lo que es el seguimiento y la evaluación al POA, ¿no? Y en ese sentido, pues sabíamos muy importante el tema de lo que es el seguimiento y evaluación al POA, ¿no? No nos olvidemos que actualmente nosotros como instituciones que somos, en este caso, gobiernos autónomos municipales, ¿no? Estamos regidos por la Constitución Política del Estado, estamos regidos por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Y en ese sentido, establecen sistemas que primero nos permiten programas, ¿no? Y dentro de estos sistemas, pues cada uno, tanto el SPO como el sistema de presupuesto, ¿no? Hacen referencia a un sistema, ¿no? En este caso, de seguimiento y evaluación, ¿no? Asimismo, también recordar que la Constitución Política del Estado, la misma Ley 1178, establecen a que todos los servidores públicos deben rendir cuentas a los inmediatos superiores, ¿no? Y en ese sentido, pues las entidades públicas deben rendir cuentas, ¿no? Hablamos justamente sobre la rendición de cuentas. Asimismo, pues para que se pueda realizar la rendición de cuentas, ¿no? Básicamente nos vamos ahora a enmarcar en lo que son los instrumentos de planificación a corto plazo. Estaríamos haciendo referencia al plan operativo anual y al presupuesto. Y asociando con lo que es la rendición pública de cuentas, pues hacíamos referencia a lo que son las audiencias públicas de cuenta, ¿no? Estas audiencias públicas de cuenta, ¿cuál es el objetivo? Dar a conocer, ¿no? La información relevante a la sociedad, en este caso a la población. Y con seguridad, pues han debido estar ustedes también en ese acto de lo que es la rendición de cuentas. Bueno, algo que sí era importante era mencionar que para que podamos rendir cuentas, ¿no? Básicamente lo vamos a hacer en el marco del POA y presupuesto, ¿no? Y recordando qué era el POA era la programación institucional de lo que se pretende lograr o alcanzar en una gestión fiscal, ¿no? Relacionado con el presupuesto. El presupuesto es el presupuesto institucional que tiene la institución. Hablando por el lado del presupuesto, teníamos dos tipos, ¿no? El presupuesto de recursos y el presupuesto de gastos, ¿no? El presupuesto de recursos es básicamente era el presupuesto estimado, ¿no? O proyectado que estima o pretende generar o recaudar una institución en un periodo fiscal que sería 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Y asimismo, pues también se tiene que establecer la formulación presupuestaria de gasto, ¿no? Actualmente en el Estado plurinacional, pues hablamos de lo que es la formulación presupuestaria de gastos. Tenemos una técnica y esa técnica es la estructura de gastos, ¿no? Y en ese sentido, pues, como decíamos, ¿no? Uno de las finalidades que tienen los gobiernos municipales justamente era buscar la satisfacción de necesidades colectivas
resolver los problemas que tiene cada una de nuestra población. Bueno, ¿y por qué es importante entonces realizar un seguimiento, no? No nos olvidemos que con el POA lo que se hace es una programación institucional. Hablaríamos de lo que habíamos visto, de una planificación a corto plazo. Y en ese sentido, pues lo que ahora vamos a hacer referencia es a el seguimiento y evaluación, ¿no? Este seguimiento y evaluación, pues, lo tiene establecido cada una de sus instituciones. Con seguridad que deben disponer su reglamento del SPO, reglamento del sistema de presupuesto, y en algunos casos manuales de elaboración, seguimiento y evaluación al POA. Ahora, este seguimiento lo hacen de manera periódica. En realidad, al final todos nos convertimos en unidades responsables, ¿no? O en términos de lo que era el POA, unidades ejecutoras. Ahora, decíamos que es una programación anual. Normalmente realizamos una programación periódica que puede ser mensual, trimestral, semestral, ¿no? Y obviamente se realiza una evaluación anual. En ese sentido, pues todos somos responsables de realizar este seguimiento y evaluación. ¿Y qué área es el que realiza el seguimiento institucional? Decíamos las áreas o las secretarías o direcciones de planificación. Ahora, este seguimiento y evaluación consiste en, básicamente, es una técnica en la que cada una de las áreas, hablemos de las secretarías, direcciones o jefaturas, ¿no? Donde realizan su seguimiento y evaluación, ¿no? Normalmente el seguimiento lo hacemos por área, ¿no? Y estas son remitidas a las áreas de planificación para que el área de planificación pueda consolidar primero la información y hacer un seguimiento, ¿no? Por área, por programa y un seguimiento institucional. Normalmente los seguimientos lo hacen de manera mensual, ¿no? Hay entidades que hacen un seguimiento y evaluación de manera trimestral o semestral, ¿no? Obviamente ya dependerá del criterio o la política de su institución. Entonces, remitimos la información a las áreas de planificación, ¿no? Estas áreas de planificación, ¿no? Realizan un seguimiento y estos seguimientos son derivadas a la máxima autoridad ejecutiva. Ahora, ¿por qué es importante? Justamente es importante para ver si estamos cumpliendo con las operaciones, si estamos cumpliendo con los productos y principalmente si vamos a lograr alcanzar nuestros objetivos, que hablamos en términos de acciones. Entonces, las áreas de planificación son las que realizan el seguimiento, le remiten a la MAE y la MAE empieza a verificar para que se pueda identificar si se está marchando de acuerdo a lo programado. Normalmente a veces no se cumple de acuerdo a lo programado, entonces ahí se generan medidas correctivas. Ahora bien, hablando en este capítulo habíamos visto de tipos de indicadores, ¿no? Si me puede ayudar a compartir, por favor, vamos a... Entonces, habíamos visto indicadores que nos permiten, decíamos, realizar el seguimiento y evaluación, ¿no? Y principalmente el seguimiento es realizar un seguimiento periódico, ¿no? Para ver si que lo que está programado se está cumpliendo. Pero asimismo, habíamos visto en la última etapa, se tiene que hacer una evaluación del desempeño. Esta evaluación del desempeño básicamente es verificar cuál es el grado de desempeño que tiene nuestra institución, ¿no? Y en ese sentido, pues habíamos indicado que hay varias técnicas para hacer la evaluación, ¿no? Y principalmente los tipos de indicadores a usar son los indicadores de desempeño, ¿no? Y estos indicadores de desempeño, pues, están, en este caso, orientados, ¿no? ¿Cuáles son? Son 4 indicadores, ¿no? De eficacia, eficiencia,
estamos hablando de economía y calidad, ¿no? Y en nuestro, digamos, en nuestras instituciones, lo que normalmente hacemos, aplicamos estos indicadores, ¿no? Ahora, obviamente, cuando se formula el POA, decíamos cuán importante es establecer primero, hacer el análisis, ¿no? De qué parte del objetivo estratégico voy a abarcar esta gestión. No nos olvidemos que los objetivos estratégicos están establecidos en nuestros PTDIs y en los planes estratégicos y decimos, ¿no? ¿Qué parte del objetivo vamos a tomar en cuenta en esta gestión? En función a eso, tomamos un objetivo de gestión, que son las acciones, ¿no? Ahí debemos establecer una línea base, es importante establecer una línea base, establecer indicadores, ¿no? Debemos establecer la meta para esta gestión, en este caso, como hicieron el POA del 2021, la meta programada para el 2021. Es importante establecer una fórmula de cálculo para el indicador, ¿no? Y en ese sentido, ahí están los indicadores que podemos usar para lo que es la evaluación del desempeño, ¿no? Eficacia, eficiencia, economía y calidad. Normalmente los que aplicamos son eficacia, eficiencia y economía. En ese sentido, pues, cuando hablábamos de lo que es la evaluación, ¿no? Básicamente vamos a hacer referencia a la ejecución del POA, ¿no? En la ejecución del POA, pues podríamos enseguida, vamos a ver un pequeño ejemplo, va a estar de acuerdo a las acciones, de acuerdo a los productos, de acuerdo a las operaciones y tareas y actividades, ¿no? Por el lado del POA. Por el lado del presupuesto, pues básicamente vamos a referirnos a la ejecución presupuestaria, ¿no? Tanto de recursos como de gastos. Y podemos, en realidad la evaluación se realiza básicamente de acuerdo a, en este caso, al área que se va a evaluar, ¿no? Si hablamos de la institución como un todo, con seguridad vamos a hacer una evaluación de las acciones, de los productos, de las operaciones, de las actividades y del presupuesto, ¿no? Y en ese sentido habíamos indicado, ¿no? Y justamente nos quedamos en esta presentación, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación, lo que queremos es, ¿no? Saber cómo ha sido el desempeño de la institución. ¿Ha sido excelente, buena, regular, mala o pésima? Y en ese sentido, de acuerdo a las acciones, los indicadores y las metas, justamente vamos a poder identificar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo un programa, el programa 15 de electrificación, ¿no? Ahí tenemos porcentaje de ejecución del POA y la ejecución presupuestaria. De acuerdo a los indicadores y a toda la técnica, pues dice, por el lado de los resultados, pues tenemos, por el lado de las acciones, se ha logrado cumplir el 80% de las acciones, ¿no? Que serían los resultados. Entonces, este 80% estaría en la categoría, ¿no? 76 a 90. O sea, tendríamos una ejecución del 80%, que ¿no? Tenemos ahí excelente, bueno, regular, malo y pésimo. Estaría acá en bueno. Por el lado de los productos, realizando la evaluación de todos los proyectos y actividades, tenemos 84%. La ejecución presupuestaria acá es del 91%. De lo que está previsto, pues entonces se ha ejecutado el 91%. Esto significa que ha habido un desempeño bueno, ¿no? En términos de la institución, en términos de lo que es la ejecución presupuestaria, se han logrado objetivos, en este caso casi de manera buena, con una ejecución presupuestaria del 91%. Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio. Quiero mostrar esta, si por favor me puede ayudar Adriana, queremos proyectar este otro ejercicio. Sí, no sé si ¿cuál lo sería? están viendo. ¿Lo están viendo en la pantalla? Es un archivo en Excel.
En su pantalla se está viendo la presentación. Ya. Entonces, lo que debo hacer es, quiero, Dejar de compartir y volver a compartir y elegir la pestaña donde está el Excel. aquí estamos. Ahora sí se ve. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, lo que quería un poquito era, a ver, vamos a entrar con este otro objetivo de cómo programamos. Este es un ejemplo del nivel central, ¿no? De un servicio. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros realizamos la formulación de los objetivos, ¿no? Básicamente, decíamos, debemos establecer indicadores, una línea base y una meta, ¿no? Acá el objetivo para un programa que tenemos acá, dice, es incrementar el acceso de agua potable de las familias de Pasto Verde del 48 al 70% en el año 2020. Indicadores, el indicador va a ser porcentaje de familias con acceso al agua potable. La línea base es 1.689 familias de un total de 3.518. Y como es del 48 al 70, nuestra meta es 774. Y en este sentido, pues este es un ejemplo. Sistemas o hay otros programas, vamos a tener acá programado para lo que es diríamos así, para lo que es un programa, a veces es recomendable hacer una temporalización para semestres, ¿no? Vamos a, en este caso, estaba programado realizar incrementar para 774, para el segundo semestre, la programación acumulada, pues en el primer semestre 0, para la segunda 774. Acá tenemos el ejecutado, se ha logrado ejecutar para 500 familias, ¿no? La ejecución acumulada entonces sería en el segundo semestre, 500 familias, ¿no? La ejecución acumulada en porcentajes ahora va a ser, aquí ya vamos con el indicador de eficacia, ¿no? Vamos entonces a decir lo siguiente. Diríamos acá tenemos el indicador, la fórmula, número de familias con acceso a agua potable, que serían 500, dividido entre el número total de familias, ¿no? En este caso, programadas para esta gestión, 774. Nuestro indicador, en este caso de eficacia, sería 64.60% en el segundo semestre. Bueno, y es de esta manera que cada una de sus entidades va a realizar su programación. Pero para que podamos entender, tal vez vamos a ver este ejemplo, ¿no? En ese ejemplo, lo que pretendemos es hacer a ver, normalmente, ¿cómo realizo su forma de gestión? Porque la evaluación del desempeño está relacionado con el informe de gestión. Normalmente, en la mayoría de los casos, no en todos, ¿no? No tomamos en cuenta el objetivo, ¿no? Normalmente tomamos en cuenta a lo que es la ejecución física de lo que es el POA, ¿no? Que está entre proyectos y actividades, ¿no? Y lo que hacemos es, le evaluamos a cada uno con el porcentaje, sumamos, ¿no? Si son 50, ¿no? Sumamos el porcentaje y dividimos entre, en este caso, el total. Sigamos, era 500 dividido entre 50. Normalmente es lo que hacemos, ¿no? Realizamos una evaluación física general y obviamente ahí lo acompañamos la ejecución presupuestaria de gastos. Bueno, lo correcto es trabajar de la siguiente manera. Decíamos en la presentación, ¿no? Decíamos en la presentación, para realizar el desempeño de la institución, normalmente tomamos en cuenta los ámbitos, ¿no? De control. Y los indicadores recomendados para lo que es el desempeño son eficacia, eficiencia, economía y calidad, ¿no? Y cada uno pues tiene un criterio diferente. Y normalmente los que más usamos son estos tres, ¿no? En algunos casos solo este o solo este.
El tema de calidad, también habíamos visto lo que era la transparencia, lo que era la participación y el control social, son criterios que nos van a ayudar a evaluar el desempeño. No simplemente debemos fijarnos en cómo nos ven la población, si bien es muy importante, también tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos internos de la institución. Y obviamente estos otros criterios de calidad, lo que es la transparencia, lo que es la participación y control social, especialmente estos últimos tres, nos van a decir cuál es la calidad, si somos transparentes, no somos transparentes. Obviamente la idea es que todas las acciones y los resultados pues los hagamos con calidad. Entonces, en este sentido, pues normalmente la evaluación que vamos a realizar son los siguientes, ¿no? Vamos a hacer la evaluación a los objetivos de gestión, que ahora los llamamos acciones de corto plazo. Productos, los productos normalmente son los objetivos por programas, son los productos por cada uno de los programas, ¿no? Luego tenemos procesos, que serían las operaciones, y los insumos, que serían las actividades o las tareas, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues diríamos, ¿no?, que dentro de la estructura de su POA y presupuesto, especialmente lo que es el POA, tendríamos que tomar en cuenta, normalmente cuando se elaboran los informes de seguimiento y evaluación, debemos tomar en cuenta cuáles son el número de acciones institucionales, acciones estratégicas. Estas acciones estratégicas son las que están en el PTDI y en el PI, ¿no?, que normalmente tienen relación con nuestros POAs, ¿no? Digamos, como ejemplo, 4, número de acciones de corto plazo. Estos son los objetivos de gestión, son las acciones de corto plazo. El número de productos, ¿no?, serían los productos que tenemos por cada uno de los programas, ¿no? Número de operaciones, básicamente son los proyectos y actividades, ¿no? En realidad son las categorías programáticas, y el número de tareas pues son las tareas, ¿no?, o actividades más pequeñas, ¿no?, que normalmente cuando se tiene, en este caso, como lo que son los gobiernos municipales, pues cada una de las unidades ejecutoras ahora se convierten normalmente en secretarías o direcciones. Entonces, estas tareas, ¿no?, están relacionadas con los productos y operaciones, pero que son actividades más pequeñas, ¿no? Y ahí tenemos el presupuesto vigente, como ejemplo, 28 millones. Ahora bien, normalmente se tiene que hacer una evaluación en ese sentido, ¿no?, a las acciones, especialmente a esto, porque se hace una evaluación al POA, y no tanto así a lo que es el PTDI. Son los objetivos o las acciones de corto plazo en los productos, las operaciones, las tareas y las actividades. Obviamente, de acuerdo al criterio de evaluación que vamos a realizar, pues vamos a hacer nuestra evaluación en términos de acciones, en términos de productos, que serían los programas, acá estarían las operaciones y las tareas, ¿no? Y obviamente se recomienda también hacer un seguimiento y evaluación a cada una de las unidades ejecutoras, porque es ahí donde se va a hacer un seguimiento, a ver qué secretaría o qué dirección no está cumpliendo, cuáles son los problemas. Y en ese sentido, pues ahora vamos a ver este pequeño formulario. A ver, este formulario resume, en este caso, resume básicamente los objetivos por programas. Ahí resumiría los productos que tiene cada uno de los programas. En este ejemplo vamos a tener 7 programas. Decíamos, por el lado, normalmente por donde evaluamos, lo que hacemos es sumamos cada una de estos programas, ¿no?, que son 7, digamos así, como en este caso. La ejecución, por ejemplo, enseguida vamos a explicar. Empecemos de la ejecución. 616 dividimos entre 7 y decimos nuestra ejecución física es del 88%. Cuando
La normativa vigente establece que nosotros debemos realizar una programación institucional, ¿no? Esa programación institucional, desde el punto de vista de su gobierno municipal, pues tenemos dos tipos de operaciones, ¿no? Unas administrativas, ¿no? Y otras operativas. Las administrativas son básicamente las administrativas, que estaría ligada al programa 00, ¿no? En este caso, este sería el programa 00. Que, a ver, decíamos, en este caso, por ejemplo, todas estamos considerando con la misma proporcionalidad. Estaríamos ponderando de una manera igualitaria. ¿Será que es así? Con seguridad que no. Porque a la gente, a ver, si vemos, evaluamos a la institución como un todo, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa el desempeño, o sea, responder a las necesidades colectivas, y vamos a responder a través de estos programas, ¿no? En este sentido, a ver, normalmente hacemos esta evaluación, ¿no? Sumamos todo, sumamos a ver, en este caso voy a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos 7 programas como un pequeño ejemplo. Funcionamiento del Ejecutivo Municipal, estamos evaluando lo que es la gestión de la máxima autoridad ejecutiva, órgano ejecutivo. Saneamiento básico, el programa 11, está agua potable, alcantarillado, el programa 12, construcción y mantenimiento de microriegos, ¿no? El programa 15, electrificación rural, el programa 20, servicios de salud, el programa 21, servicios de educación, el programa 22, promoción y desarrollo del deporte. Para este caso, ¿no? Para este caso. Obviamente, ustedes tienen varios programas. En ese sentido, voy a resumir de todo lo que habíamos hablado en lo que es en la programación acumulada en porcentajes, ¿no? Ejecución acumulada en porcentajes, ¿no? Para que sea más corto nuestro ejemplo. Y aquí está la temporalidad, ¿no? En este caso es enero, febrero hasta diciembre por el lado del POA, y así también podemos evaluar por el lado del presupuesto. Para lo que es el funcionamiento del Ejecutivo, está programada 8.33 para todos, ¿no? 8.33, 33 hasta diciembre el 100%. En el programa de lo que es saneamiento básico está programado 2% el acumulado, ¿no? 8 para el segundo mes y hasta llegar a 100. Y así cada uno de los programas que están pintados con color blanco, esta es la programación, ¿no? Y para que podamos identificar lo que es la ejecución acumulada, ¿no? Y básicamente vamos a identificar el primer indicador, que sería de eficacia, ¿no? Del cumplimiento de los objetivos por programas. Pues vamos a indicar ahora a esto que está pintado con color amarillo, ¿no? Para el primer mes estaba previsto 8%, solo es 6%. Para el segundo trimestre, segundo mes, el acumulado era 16, ¿no? Se ha logrado 22, así hasta llegar al 5. Normalmente, esta nota deben tener todos ustedes. Y si no la tienen, pues muchas veces van a disculpar el término, maquillamos, ¿no? Maquillamos la ejecución física. ¿Para qué? Para subir. Pero es muy importante que seamos lo más responsables y lo más serios posible. No nos olvidemos que planificación o auditoría con seguridad, o la misma Contraloría, también va a hacer seguimiento a la ejecución ahora de los POAs, no tanto así del presupuesto. Yo tengo entendido que ya les han llegado notas, en algunos casos puede ser que ya haya tal vez alguna auditoría programada. Para el segundo programa, ¿no? Estaba previsto en el primer mes el 2%, y acá es el 0%. La ejecución acumulada, llegamos al 78%. Para el programa 12, microriegos, estaba programado 100%, y a diciembre hemos logrado alcanzar el 88%. Para el programa 15 estaba programado a diciembre alcanzar el 100%, solo se logró alcanzar el 65%. Para el programa 20 de salud, igual el 98%, casi el 100%. En educación, el 96%, y en deporte, el 91%. Ahora, decíamos, ¿por qué es importante realizar la ponderación?
La ponderación básicamente decíamos que es una técnica, ¿no? Que puede estar sujeto a un criterio, ese criterio lo define su entidad, y dentro de estos criterios estaba, ¿no?, al tamaño, o en todo caso también a la importancia que tenga cada uno de estos objetivos. Yo pienso que ya definirá su entidad, pero normalmente lo que se toma en cuenta es bueno, básicamente tres criterios, ¿no? Número de operaciones, presupuesto y la importancia que tiene estas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si hablamos por este otro lado, vamos en el ejemplo sin ponderación y con ponderación, ¿no? Y el indicador de eficacia sin ponderación es 88%. ¿Y dónde está, digamos, por qué sale un porcentaje alto? Porque básicamente se está tomando en cuenta a estos 7 programas como si todos fuesen importantes, ¿no? Normalmente lo recomendable es que ustedes puedan definir cuál va a ser el criterio, la ponderación. La ponderación se hace sobre 100, ¿no? Y decíamos, ¿no? ¿Qué ponderación le vamos a poner al primer programa, funcionamiento? Si hablamos de los 7, no le podemos poner la misma proporción porque lo más importante no es tanto la administración, si bien es importante, pero están los otros programas, ¿no? Y en ese sentido, para este ejemplo, mira, los 3 primeros programas son los que tienen más peso. 20%, 20%, 20%, salud, educación 10, 10, ¿no? Y funcionamiento 10. Ahora, esa ponderación lo establece, en este caso, las disposiciones vigentes que debemos ponderar, asignarle un valor, ¿no?, a cada uno de sus objetivos. Y en ese sentido, con ponderación, por ejemplo, acá vamos a evaluar sobre un 10%, el 100% se ha alcanzado en este ejemplo, entonces 10%. Sobre un 20% del 100% se logró alcanzar el 78%. En ese sentido, pues multiplicamos, ¿no? 78 por el 20%, me sale, tenemos el resultado de 15.6%. Y así de cada uno, ponderación. Para este del 20%, el 88%, significa el 17.60. Para este otro caso, del 65% de ejecución acumulada, ¿no? Entonces, esto resulta el 13%. Y así entonces lo que hacemos acá, vamos a sumar, ¿no? Y tenemos, ¿no?, acá ya digamos así, la ejecución acumulada en porcentaje. Que si hacemos la fórmula de lo que es la ejecución dividido, ¿no?, en este caso los objetivos ejecutados, ¿no?, dividido entre los objetivos programados por 100, vamos a lograr obtener un 84.70, ¿no? Esta es la manera correcta en la que deberíamos hacer la evaluación en ese caso, a este ámbito de control, donde están los productos, ¿no? Aquí vamos a tener, de acuerdo, 84.70, ¿no? Y si vamos a recordar nuestros gráficos, vamos a estar ahí en los parámetros altos. A ver, vamos a entonces, decíamos dentro de los parámetros que tenemos, ¿no? Excelente era mayor al 90%. Y en este caso, 84 punto tantos, estaríamos igual en este segundo parámetro. Bueno, ahora, volviendo al ejercicio, ¿no? Asimismo, se hace una evaluación de la ejecución presupuestaria, ¿no? Y en función a esto, pues vamos a tener el desempeño de la institución. Ahora bien, decía, es importante realizar el seguimiento y evaluación. Ya su entidad definirá. ¿Por qué es importante hacerlo de manera periódica? Uno, que nos permite hacer un seguimiento y evaluación de cómo está marchando la ejecución.
¿Estamos cumpliendo? ¿No estamos cumpliendo? Y si no estuviésemos cumpliendo, ¿cuáles serían, qué es lo que haríamos? Se identificaría en este caso, las distorsiones, ¿no? Las desviaciones que se llama desde el lado del POA. Entonces, a esas desviaciones se tienen que ahora generar medidas correctivas. Debo generar medidas correctivas. Se tiene que hacer un análisis de cómo voy a mejorar mi ejecución. Entonces voy a hacer diferentes alternativas. En lo posible hay que tratar de generar medidas correctivas sin afectar al POA. Y si no se pudiese, pues con seguridad se va a tener que hacer una modificación o algunos lo llaman una reformulación al POA. Ahora, hay entidades que hacen su reformulado cada mes. Reformulado 1, 2, 3, 4 y reformulado 2. ¿Será eso correcto? Desde el punto de vista de planificación, no. No nos olvidemos que es una planificación anual. Si queremos tener eficiencia, tendríamos que tener la menor cantidad de modificaciones al POA. Obviamente, la normativa, y alguien se preguntará, ¿cuántas modificaciones se pueden hacer al POA? ¿No? Se hacen, no hay un límite, se tienen que hacer las modificaciones las veces que sean necesarias. Bueno, y también mencionarles que con esto vamos a terminar. Teníamos ahí un pequeño formato de cómo se debe realizar el seguimiento y evaluación, ¿no? Básicamente ahí vamos a tener antecedentes, ¿no? Del por qué se está realizando lo que es el seguimiento y evaluación. El análisis es justamente toda esa técnica que se va a hacer el seguimiento y análisis, ¿no? Desde las acciones, los productos, las operaciones, las tareas, por el lado del presupuesto, vamos a identificar factores o circunstancias que hubieran incidido en el cumplimiento de los resultados, ¿no? ¿Qué factores han ayudado favorablemente y algunas negativamente? Entonces, ahí vamos a identificar las desviaciones que se tienen en cuanto a la planificación y ahí vamos a recomendar las acciones, ¿no? De pronto se tomarán acciones internas para mejorar la ejecución o, en todo caso, realizar modificaciones al POA, ¿no? Cuando se analiza esto, tenemos que preguntarnos siempre, ¿tiene incidencia en los objetivos, en las acciones? ¿Incide en las tareas? Y si no, si simplemente son modificaciones en los insumos o en las tareas, entonces no se modifican el POA. Y obviamente ahí tenemos conclusiones y recomendaciones. En el caso de la evaluación es muy importante, ¿no? Evaluar el tema, identificar el desempeño de la institución. Si estamos alcanzando los objetivos, estamos alcanzando qué nivel de eficacia, eficiencia y economía, ¿no? Entonces, para terminar, es muy importante realizar este ejercicio de lo que es el seguimiento y evaluación. Justamente este seguimiento y evaluación permite a que la entidad pueda, ¿no? Tomar acciones si es que no se está cumpliendo y obviamente al final de la gestión tener un buen desempeño. También como comentario es importante mencionar por el lado del PAC. Por el lado del PAC también se realiza un seguimiento, ¿no? Y este seguimiento, pues de acuerdo a la normativa, tiene que ser trimestral. Se debe remitir a la MAE sobre la ejecución. Dentro de los instrumentos recomendables normalmente utilizamos, hay instituciones que ya tienen sistemas, ¿no? Y los que no, pues realizamos en las hojas Excel. Para proyectos, el que más usamos es el formulario, en este caso, o hay un pequeño programa, lo que es el SGP, ¿no? Con esto terminaríamos. Vamos a ahora dar lugar a todas las preguntas que tengan sobre este módulo. Muchísimas gracias. Por favor, no olviden la dinámica. Levantamos la mano para tener acceso al micrófono y o podemos escribir por el chat box. De momento no tenemos ninguno de los dos. Por favor, anímense. Es nuestra última sesión. Aprovechen.
la palabra, por favor. Rolando, perdón. Sí, adelante, Rolando. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial desde Trinidad al profesor Silvestre, a los compañeros de organizadores y a los colegas que están presentes en esta oportunidad. Yo tengo, voy a dividir mis preguntas en dos grupos, uno para el tema de seguimiento, perdón, uno para el tema del POA, y si me permite una segunda ronda con el tema de seguimiento y evaluación. Pero antes de eso, un previo, licenciado, tenemos siempre nosotros una dificultad con lo que usted acaba de decir en cuanto a si es reformulación o es modificación presupuestaria, ¿no ve? Si recordamos, la ley 482 establece de que es atribución del Ejecutivo y del Consejo, más que nada del Consejo, dicen aprobar la plan operativo anual, su presupuesto y sus reformulados. Habla de reformulados la ley 482. Sin embargo, el decreto supremo 3607 solamente establece modificaciones presupuestarias, simplemente modificaciones. Entonces, cuando mandamos al Consejo Municipal, el Consejo ya nos ha observado varias veces acá en Trinidad, si vamos a mandar un reformulado o una modificación presupuestaria. Entonces, tenemos ese problema. Algunas veces, por ejemplo, cuando incorporamos saldo caja bancos, presentamos como propuesta una modificación, un reformulado, porque seguramente vamos a incorporar algunos objetivos, algunas metas con el saldo caja bancos para reprogramar algunos programas, proyectos, actividades, ¿no? Pero sin embargo, el decreto supremo establece solamente, habla de modificaciones presupuestarias, ¿no? En otros casos, cuando hacemos modificaciones intrainstitucionales, pasamos al Consejo Municipal, ¿no? Para que nos aprueben con una ley municipal las modificaciones intra, ¿no? Ya sea entre categorías programáticas, ¿no? Esa es una cuestionante que está pendiente de definir si lo que hacemos son reformulados o son simplemente modificaciones presupuestarias. Eso como introducción, profesor, por favor. Ya entrando en el tema del POA, ya a ver, cuando las directrices de formulación presupuestaria, las directrices y también la norma básica del SPO indica de que cuando hacemos el POA, básicamente definimos cuatro aspectos importantes, ¿no? La definición de acciones de corto plazo. Un segundo elemento son las determinaciones de nuestras operaciones. Un tercer elemento es la formulación de nuestros indicadores, que eso es un tema muy importante que tenemos que darle mucha atención. Y un cuarto elemento son los requerimientos que tienen que ver con los insumos, ¿no? Los requerimientos de recursos humanos, materiales, suministros, servicios, equipamientos, en fin, ¿no? O activos reales. Entonces, la primera pregunta es, licenciado, cuando hablamos de indicadores, Miguel POA, exactamente, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir, cuando elaboramos el POA, la acción de corto plazo, primeramente, o vamos a medir las operaciones, o vamos a medir en términos de productos, porque hay un formulario que nosotros acá tenemos, donde establecemos esos aspectos. Definimos la acción de corto plazo, tenemos el producto institucional, y tenemos la meta, y tenemos el resultado, ¿no? Pero ¿qué en el POA exactamente nuestro indicador tiene que estar orientado a qué? A medir qué. La acción, la operación, el producto, el resultado. Eso una pregunta específica, ¿no? Una segunda pregunta, si es que para cada acción de corto plazo, para cada operación, solo debemos elaborar un solo indicador o pueden ser dos indicadores, ¿no? Ya sea, digamos, uno físico, otro financiero, ¿no? Pregunto porque debe quedar claro si es que es posible definir dos indicadores para una acción, para una operación o para alguna meta o resultado, ¿no? Pregunto yo, eso es una interrogante que yo la hago para ver si se puede o no se puede dos indicadores. Una tercera pregunta es los indicadores de desempeño que usted nos ha explicado en la clase del jueves y en la clase de hoy día. Perfecto, ¿no? Eficiencia, eficacia, economía y calidad. Pero los ejemplos que nos ha puesto usted siempre se refiere a un porcentaje. Inclusive en la matriz que nos pasó hace ratito,
habla de porcentaje, ¿no? 10%, 20%, 100% de cumplimiento. En los 4 casos, pero también es posible que estos indicadores podamos formularlos en términos absolutos, es decir, cuántas personas capacitadas, cuántos cursos dados, no siempre digamos que sea una razón o que sea una tasa o un porcentaje. También podemos hacer indicadores en términos absolutos, o sea, un número digamos, absoluto. Es la tercera pregunta. Cuarta pregunta, y esto cuando hacíamos el seguimiento al PTDI, en el ministerio nos indicaron de que cuando en el caso de los funcionamientos del programa 0, funcionamientos, o el programa 34, que son programas de fortalecimiento institucional, no se deberían elaborar indicadores, porque estos dos programas, o estos programas 0 y el 34, no generan pues productos ni finales ni terminales, sino generan productos intermedios, ¿no es cierto? O servicios intermedios. Entonces, ellos discutíamos con los técnicos del MPD en el sentido de que no es ni conveniente, ni aconsejable, ni necesario establecer indicadores para los funcionamientos, ¿no? Repito, funcionamiento del Consejo, funcionamiento del Ejecutivo, o los fortalecimientos, que es un programa, digamos, ¿no?, de apoyo al funcionamiento, generalmente al funcionamiento del Ejecutivo o del Consejo, ¿no? Los fortalecimientos institucionales, el programa 34. Y nos indicaba de que no era necesario establecer indicadores para esos dos programas específicamente. ¿Cuál es su criterio, licenciado, con respecto a estas preguntas que tengo? Bueno, y después ya formularé con respecto a seguimiento y evaluación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a responder y a comentar sobre todo lo que dijo Rolando. Bueno, y es evidente, vamos a empezar con el comentario que hizo, ¿no? Sobre los reformulados. Bueno, claramente vamos a establecer inicialmente lo que establece la normativa. Ya lo dijo su compañero, ¿no? Vamos a reiterar. Cuando hablamos del presupuesto, se llaman modificaciones presupuestarias, ¿no? Ahí tenemos por presupuesto adicional, modificación intrainstitucional e interinstitucional. Si estamos en uno de esos textos, de este tipo de modificaciones, son modificaciones presupuestarias. Ahora, por el lado del POA, ¿no? Ahí no está definido, ¿no? En este caso, digamos, las disposiciones hablan de diferente manera. Por el lado de lo que es el POA, hablaríamos de modificaciones. Pero en lo que es en la ley 482, sí establece que el Consejo aprobará el POA y los reformulados al POA. Entonces, tendríamos que hablar, si es por el lado del POA, reformulaciones al POA, ¿no? Reformulado 1, reformulado 2. Pero obviamente también está sujeto a cómo su entidad se está reglamentando. Hay entidades que ya tienen una reglamentación, entonces eso lo dejamos simplemente como un comentario, ¿no? Por el lado del POA, si van a haber modificaciones, reformulaciones al POA. Por el lado del presupuesto, entonces ahí modificaciones presupuestarias. Bueno, ahora vamos a empezar al tema de las preguntas que nos hizo. Empecemos a ver. Por, ¿no? Acá, Rolando. Primero, si era necesario establecer indicadores al programa o a los programas, decíamos, de fortalecimiento, ¿no? Como es el programa 0 y el programa 34. Bueno, me imagino que es un criterio más personal, ¿no? Comentario que nos hacía, ¿no? Desde mi punto de vista, pues también yo diría que para mí sí deberíamos establecer indicadores, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a medir el desempeño de estos programas. Y en estos programas tenemos un área muy importante que sería el tema de su Secretaría Administrativa y Financiera. Entonces, esa primera respuesta, yo sí recomiendo que se establezcan indicadores
indicadores, ¿no? Y además también se me va a evaluar el desempeño. Porque por un lado, si bien gran parte, casi el total, está sujeto a el tema de los productos que van relacionados con la satisfacción de necesidades, esta parte administrativa también es importante. Por eso, en el ejemplo que yo daba, no deberíamos medir más del 10%, incluso menos. Tal vez sería recomendable hasta un 5% en la ponderación. Al tema de a la primera pregunta, ¿qué vamos a, decíamos, en el tema de indicadores? Los indicadores tienen que establecerse para lo que habíamos visto, ¿no? Las acciones, los productos, las operaciones o los insumos. Bueno, la norma como tal no establece, no indica a qué tipo de estas dimensiones se deben establecer indicadores, ¿no? Desde mi punto de vista y experiencia, ¿no? La recomendación sería, primero, su institución tiene que tener, en este caso, debe establecer la importancia de cada uno de estos, ¿no? Para mí, yo recomendaría que se hagan indicadores, ¿no? Dependiendo de cómo se evalúan, pero para todas, para acciones, porque son objetivos, o sea, yo necesito medir mis objetivos. Obviamente esos objetivos se relacionan con qué, con los productos y las operaciones, pero va a depender mucho de cómo se ha diseñado su programación, el seguimiento y evaluación. Porque si solo nos enmarcamos en las acciones, tal vez sea no sea posible de hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que también cuando se hace este diseño de programación y evaluación, se debe tomar en cuenta a la totalidad de las áreas o unidades organizacionales. Para mí, por eso, primero al objetivo como tal, supongo que la Secretaría se va a acercar. De los productos, ahí ya van a estar ligadas las direcciones o las jefaturas, ¿no? Y por el lado de las operaciones o insumos también. Entonces, ya dependerá de su entidad. La otra pregunta, ¿cuántos indicadores se deben realizar? Posible uno, en lo posible uno. Obviamente esto no nos limita. En lo posible normalmente se realiza una construcción de un indicador, ¿no? Pero todo está sujeto a cómo o qué criterios o qué tipo de operaciones o productos se tenga, ¿no? Eso era Rolando. ¿Qué dudas más tiene? No sé si pudimos responder a todas las preguntas que hizo. Sí, la palabra, por favor, si no me permiten. Sí. Ya, la última pregunta era, en el caso que usted ha puesto de los indicadores de desempeño, todos están en función a un porcentaje. Sí, me olvidé. Ya me acordé, Rolando. Sí, no, el ejemplo es simplemente un ejemplo para que pueda ser fácilmente comprensible. O sea, cuando hablábamos de indicadores ahí cuantitativos, y en estos casos estamos hablando de una ponderación porcentual. Pueden ser absolutos, pueden ser cualitativos, las acciones u operaciones. Entonces ya has respondido, Rolando. Perfecto. Tenemos una pregunta escrita que es, bueno, primero justo estaba agradeciendo toda la dedicación de las personas involucradas en el curso, el está de viaje, desearle buen viaje y pasamos a la pregunta de Lorena, por favor. Buenas tardes, dice. ¿Cómo podemos respaldar en la presente gestión una ejecución baja por la disminución de recursos propios y los programas que no llegarán a una ejecución, como ser turismo, cultura y otros programas? Ya, perfecto. ¿Cómo respaldar una ejecución baja? Con seguridad vamos a tener ejecuciones bajas, ¿no? Necesariamente la sugerencia es la siguiente: que hagan un seguimiento y evaluación donde ustedes puedan determinar primero la capacidad de generación de recursos, porque todo está sujeto al presupuesto, ¿no? Sí, y obviamente van a tener un recorte, ya lo habían indicado ustedes,
¿no? Un recorte. Entonces, con ese recorte voy a poder lograr alcanzar por el lado de mis productos, mis proyectos, mis actividades, y si no, hasta ahí ya tengo ya una desviación. Y en ese sentido tendría que evaluar qué parte de mis acciones, de mis productos y operaciones voy a lograr alcanzar. Y tal vez con seguridad van a tener que hacer reformulados y modificaciones a su presupuesto. Esa sería en este momento hablando el 19 de septiembre, lo más recomendable, lo más aconsejado. Ahora, obviamente, con seguridad no vamos a lograr recaudar el 100%, ¿no? Y en función a esto se tienen que tomar acción. Es muy diferente estar en diciembre, y en diciembre cuando ya no se puedan hacer las modificaciones, entonces ahí pues es otro escenario. No nos olvidemos que ustedes tienen plazo. Las reformulados al POA y presupuesto, esto tienen que ser remitidos al Consejo y el Consejo tiene un plazo. Entonces, esa sería la recomendación, que ustedes evalúen, analicen si es necesario hacer reformulados al POA o modificaciones presupuestarias. Perdone, perfecto, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna, por favor, sobre el tema u otros que hubiesen quedado pendientes, ahora es el momento. Rolando sigue con la mano levantada. No sé si quiere volver a hacer una pregunta o es de la anterior vez. Sí, voy a permitirme ya hacer mi segunda intervención con la segunda ronda de preguntas con respecto al seguimiento y evaluación. Muchas gracias. De igual manera, la pregunta está relacionada con la primera pregunta que hice en cuanto a indicadores. Cuando hacemos seguimiento y evaluación, también tenemos que referirnos a evaluación de 2 puntos, de las acciones de corto plazo. Vamos a hacer evaluación de cumplimiento de las operaciones, vamos a hacer evaluación de cumplimiento de la meta, vamos a hacer evaluación de cumplimiento de los resultados, o sea, ¿dónde apunta la evaluación? O son todos estos aspectos, ¿no? Y eso como pregunta conceptual. Y indicarles, hemos tenido un año bien complicado, y eso también tiene que ver con el tema de ejecución y con el tema de seguimiento y evaluación. Ustedes saben, desde que a finales de marzo hasta julio, agosto, en algunos lugares, ha habido pues una total paralización de actividades por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a pedir, nosotros hacemos acá un seguimiento trimestral al POA y al presupuesto. Hacemos un trimestre, o sea, al primer trimestre, a marzo, a junio, a septiembre, y luego en diciembre hacemos la evaluación final. Hemos pedido el seguimiento del primer trimestre, no hay ningún problema, porque todavía estábamos en actividades. Pero cuando pidamos un seguimiento del segundo trimestre, de abril, mayo, junio, o cuando pidamos hagamos el seguimiento del tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, básicamente el segundo y parte del tercero, pues los informes que nos van a remitir van a ser casi, excepto algunas actividades, van a ser cero, ¿no es verdad? Se han paralizado proyectos, se han paralizado obras, se ha paralizado el tema de recaudaciones en todas las alcaldías, y solamente han funcionado el tema de salud principalmente, ¿no? El sector salud, intendencia, que no podemos paralizar, los sectores de emergencia o los servicios de emergencia que tenemos en los municipios o en las municipalidades son los únicos que han trabajado. Repito, salud ha trabajado normalmente, intendencia, seguridad pública y algunas áreas, pero en general todas las actividades desde abril, finales de marzo, principios de abril, han estado totalmente paralizadas. Entonces eso nos va a reflejar un seguimiento al segundo y al tercer trimestre de casi cero, casi nulo, inclusive baja de recaudaciones, baja de transferencias del TGN. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Obviamente tenemos que reflejar lo que ha sucedido, pero vamos a hacer modificaciones, reformulaciones para reajustarnos a la nueva realidad post pandemia. Si vamos a reducir recursos, vamos a eliminar algunas actividades que no podemos, o algunas metas, algunas categorías programáticas que no podemos cumplirlas. Es un trabajo bien delicado, ¿no? Y bastante amplio que se debería hacer,
porque no vamos a poder cumplir las metas, no vamos a poder generar los productos que estaban programados inicialmente, no vamos a poder recaudar el presupuesto de recursos que teníamos planificado inicialmente. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer ahora, ¿no? Con el tema de seguimiento y evaluación? Esa pregunta, licenciada, muchísimas gracias. Bueno, ya. Vamos a responder a la primera pregunta. La evaluación, de acuerdo a los criterios con los indicadores, ¿a dónde apunta? ¿No? Apunta a las acciones, productos, tareas o actividades, ¿no? Básicamente apuntaría a la evaluación, seguimiento y evaluación a las acciones y productos. No nos olvidemos que los productos también se relacionan a las acciones, ¿no? En nuestra experiencia, y creo que en la mayoría de sus entidades, se hacen evaluaciones a sus productos, o sea, por programas. Entonces, yo recomendaría que prioricen el tema de las acciones y los productos, ¿no? Y obviamente ambos están relacionados. Bueno, así como comentaba su compañero, pues es realmente muy particular esta gestión en la que estamos atravesando, ¿no? Una pandemia de por medio, donde varias actividades básicamente han sido paralizadas. Me imagino que sus proyectos, muchas todavía no se han podido iniciar, algunas tal vez se han paralizado. Estamos viendo en algunas regiones todavía en etapas tal vez de cuarentena flexible, cuarentena rígida. Entonces, el panorama realmente es muy complicado, pero ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿No? Básicamente, en este momento deberíamos hacer un seguimiento y evaluación, principalmente una evaluación. Y recomendaríamos que haga una evaluación primero desde el punto de vista del presupuesto, ¿no? ¿Por qué es importante ver el tema del presupuesto? Porque, a ver, para los que no trabajan en la parte administrativa, ¿no? Es muy importante aclarar este tema. O sea, el presupuesto es una estimación, es un presupuesto, es un presupuesto que van a tener ahí, no sé, 30 millones. Es un supuesto, vamos a estimar. Y vamos a estimar lograr contar con 30 millones en esta gestión de acuerdo a las fuentes de financiamiento, transferencias TGN, recursos propios, tal vez tendrían ahí donaciones o créditos o proyectos concurrentes o soluciones. Recomendaría hacer lo siguiente, con seguridad, a fin de año, no creo que el TGN haga la transferencia del total programado. Si digamos de los 30, 15 millones era transferencia TGN, muy posible que no se haga la transferencia de los 15 millones. Entonces ahí hay que tomar en cuenta eso. Deberían evaluar cómo ha sido el tema de su recaudación, cómo ha sido la generación de recursos propios. Porque en la mayoría de los casos sí tienen recursos propios y como a nivel nacional no creo que no nos olvidemos que deben tener una programación de recursos. Y si digamos de los 15 millones, bueno, de los 30 millones recursos propios, y si esos 10 millones a la fecha deberíamos haber recaudado 4 hasta julio y no se hizo, apenas se recaudó 1, eso me llamaría la atención. Entonces, deberíamos primero evaluar cómo está y de aquí en adelante proyectar de acuerdo a la realidad. Y creemos, ¿no? Y creemos todos, ¿no? Que esta pandemia no la vamos a superar en este mes, en el mes de octubre, ¿no? Se estima en la gestión 2021. Obviamente el tema de cómo se está viviendo ya bajó la tensión, ¿no?
hay regiones en las que tal vez ya casi es normal, pero en función a esto tendríamos que hacer una nueva proyección de cuánto voy a generar. Si en mi presupuesto generar 10 millones y en el primer semestre 4 de los 4, 1 se ha recaudado, pues va a ser muy difícil alcanzar los 10 millones. Uno, por el tema del tiempo. Segundo, porque hay una crisis social, hay una crisis económica donde muchos de los, en ese caso, de los que hacen el pago del tema de impuestos, el tema de centajes y otros recursos, no lo van a poder hacer. Entonces, es importante evaluar. Ahora, también tendrían que evaluar las otras fuentes que tienen. Y en ese sentido, pues, básicamente, donde van a poder ustedes saber, de pronto proyectar, porque son responsables, es en la generación por las transferencias TGN, mientras no llegue ninguna disposición del órgano rector, no deberían no deberían tocar ese recurso, porque eso lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, una vez evaluada de los 30 millones, yo digo, a ver, de los 30 millones, no vamos a lograr recaudar solo 22 millones. Entonces, esos 8 millones con seguridad va a afectar a sus proyectos, a sus actividades. Entonces, en función a esto, deberían ajustar. ¿Ajustar en qué sentido? Deberían ahora sí optimizar los recursos, los pocos recursos que tienen para cumplir con sus objetivos. Entonces, ahí tendrán que hacer una evaluación responsable de cada uno de sus programas, ¿no? Y ahí deberían definir qué es lo más importante. Creo que ya lo habíamos indicado y es tal vez un aspecto mucho más personal. Para mí, la prioridad en ese momento sería el tema de salud, ¿no? Las otras cosas pueden esperar, ¿no? Obviamente deben haber cosas también importantes, ¿no? Tendrían que priorizar, evaluar, pero deberíamos pensar en fortalecer el tema de salud, que me imagino que muchos ya lo han hecho. Entonces, continuar con esa política, porque todo tiene solución menos la muerte. La vida humana es muy importante. Y en ese sentido, pues, creo que para muchos va a corresponder hacer una modificación o una reformulación al POA. Para muchos significará también hacer una modificación presupuestaria, ¿no? Obviamente ahora se preguntarán, ¿y cuáles son los criterios? Eso que decía un principio, el presupuesto es una cosa, ustedes tienen 30 millones, pero ahí hay una parte administrativa que debe ver lo que es la liquidez, la capacidad de pago que va a tener la entidad. Si de los 40 millones, perdón, de los 32 o 30, perdón, solo vamos a estimar, recaudar o generar 22, entonces no me puedo comprometer con esos 8 millones, porque esos 8 millones a fin de gestión, las empresas van a querer cobrar. Entonces, eso justamente es el tema de la capacidad, la liquidez. Muchos que estamos acá de pronto no sabemos de cómo se maneja la parte administrativa. Y ahí el sistema de tesorería es el que tiene que dar señales de cuánto vamos a generar si tenemos la capacidad. No muchas veces, pero dicen, y el licenciado, tengo presupuesto, aquí vea, tengo 2 millones. No me va a decir que no tengo. No, tenemos que ver también el trabajo de la parte administrativa, es decir, si tenemos la capacidad. En muchos casos, presupuestariamente deben tener el presupuesto, pero tenemos que ver si la entidad tiene la liquidez, si el dinero está en sus cuentas fiscales. Entonces, en ese sentido, también debemos, por eso es importante el tema de las reuniones de planificación, en estos seguimientos de evaluación, que estén en estas reuniones la parte operativa, que son la parte técnica, y la parte administrativa. La parte administrativa va a ser fundamental, o sea, va a estar ahí presupuestos y planificación, van a decir cuál va a ser la capacidad de liquidez que va a tener la entidad. Entonces, con seguridad, esto nos va a llevar a realizar reformulaciones al POA y posiblemente modificaciones presupuestarias.
pero tienen que hacerlo también siempre tomando proyecciones que sean realistas. Ahora que lo pueden mejorar, deberían optimizar los recursos, ¿no? Eso, Rolando, no sé quién más tiene alguna otra consulta sobre lo que es seguimiento y evaluación. Tenemos a Luis con otra consulta. Él pregunta en cuanto a la elaboración del POA, es su pregunta, ¿no? Si hay una norma específica, ¿qué porcentaje mínimo o máximo se debe distribuir presupuesto en el POA para el consejo? Y él comenta que en su municipio, como consejo, les exigen que les corresponde el 25% y al ejecutivo el 75%, según la ley, pero no menciona de qué ley es, y dice ya que el POA, los POAs anteriores se les ha presupuestado al Consejo entre 15 y 18%. Bueno, sí, esa pregunta estaba lo he visto, estaba ahí en el chat, en la plataforma. A ver, primero, una respuesta concreta. ¿Hay algún porcentaje? No. La norma no prevé el tema de la distribución del 25% para lo que es los gastos de funcionamiento. O sea, no hay una norma que indique que el 25% tiene que irse al Consejo y un 75% al Ejecutivo. Bueno, esto ya cada institución lo determina. No nos olvidemos que tampoco puede ser 50-50. ¿Por qué? Si hablamos de estos dos órganos, ¿no? Estos dos órganos, ¿quién tiene, cada uno de estos tiene funciones y tiene competencias, ¿no? Y la competencia del órgano legislativo justamente es, ¿no? El tema del legislativo, de fiscalizar, ¿no? Entonces tiene una competencia. Y la mayor parte de esta responsabilidad, la ejecución, la tiene el Ejecutivo Municipal, el alcalde. Entonces, no hay ningún porcentaje, todo debería estar sujeto de acuerdo a los requerimientos que tiene cada estructura. No hay ninguna norma. Esa sería la respuesta para Luis. Gracias, disculpe, estaba con el micrófono apagado. Muchísimas gracias por su respuesta. Freddy Guayani tiene la mano levantada, por favor. Bien, gracias. Saludar primeramente, licenciado, a los organizadores, a los demás colegas participantes. Mi pregunta va en ese sentido, ¿no? El tema, yo hablo del 25% global, tanto el órgano ejecutivo como el legislativo. La ley marco autonomías nos dice que tenemos que destinar el 25% del total de las transferencias de coparticipación tributaria. Esta ley y esta asignación es obligatoria, el 25%, considerando que todos los municipios en su mayoría hemos tenido una reducción del techo presupuestario y de alguna manera queríamos reducir esos gastos de funcionamiento para apalancar y apoyar a otros programas de ejecución que estábamos pensando programar en el POA 2021. Esa es mi pregunta, licenciado. Ya, Freddy, perfecto. No, el 25% es como un máximo. No deberá pasar el 25%. Entonces, sí puede ser menor al 25%. Eso está sujeto a los requerimientos del órgano ejecutivo y legislativo, ¿no? Puede ser menor al 25%. Obviamente, se ha escuchado experiencias en las que en algunas instituciones se está reduciendo incluso su salario y varias cosas. Puede ser menor al 25%. Muchas gracias, licenciado. Ok. Rolando sigue con la mano levantada. No sé si es una tercera ronda de preguntas o, bueno, sigue desde la anterior. Freddy también, su mano está levantada y no tenemos preguntas en el chat. Si Rolando quiere hacer otra pregunta o si hay alguien más que quiere realizar alguna pregunta o comentario, este es el momento. Es del anterior, disculpe, gracias. Gracias. Ya, Rolando entonces ya no tiene preguntas.
No. Freddy, tampoco. Ya. Beatriz está escribiendo, pero no sé si... Ya. No viendo preguntas de este módulo, vamos a dar lugar ahora a las preguntas de los módulos anteriores. Ya, perfecto. Beatriz quería hacer una pregunta. Beatriz. Sí, buenas tardes, Licen, Adrianita. En realidad es en relación al módulo también el tema del POA. En realidad hemos tenido un problema, no un problema, sino que un debate entre los asesores legales y los financistas en relación a la ley para la aprobación de nuestro POA, si todo se ha hecho dentro del marco que debe ser. El tema está en que los sueldos y salarios para la gestión 2021. Ya usted nos había mencionado algo, Licen, de cómo podíamos hacerlo, la ley, pero al final tuvimos un consenso, porque la escala salarial está vigente y no podemos bajarla. Pero sin embargo, en nuestra ley le tuvimos que ponernos más, como usted nos indicó, de que para el año va a haber una reducción del 10% y modificaciones a nuestra escala salarial, escala de viático, porque el presupuesto, como dicen todos los compañeros, no alcanza para nada. Muchos se van a ir igual en nuestro municipio y fue un debate, una pelea, Licen, pero logramos de que nos entiendan los abogados por esa misma razón. Entonces, esa fue la pelea, Licen. Esperemos que el Ministerio de Economía y Finanzas no nos esté observando, porque sí, para el año se va a rebajar la escala salarial. Licen, eso más o menos era la pregunta, Licen, va a disculpar. Bueno, no se preocupe, Beatriz. Sí, con seguridad, ya habíamos hablado anteriormente. Bueno, cuando el proceso de elaboración y formulación del presupuesto, sí se podría considerar el tema. No nos olvidemos que cuando se elabora el POA está sujeto a una estructura, ¿no? Y está sujeto a un presupuesto. No creo que le observan las modificaciones que hizo a la escala salarial, ¿no? Obviamente también todo está sujeto a la capacidad que tenga la institución. Asimismo, no nos olvidemos que o sea, cuando se formulan el POA, no, muchos dicen, pero ya tengo una estructura y un organigrama, una escala, licenciado, aprobado, ¿no? Sí, si bien tenemos, el POA del siguiente año está de acuerdo a los nuevos objetivos. Los nuevos objetivos están sujetos a una nueva estructura, así que se pueden, en este caso, se pueden fusionar, se pueden eliminar áreas o unidades, ¿no? Así también se pueden modificar las escalas salariales. Entonces, siguiendo, Adriana, me gustaría sí dar lugar ahora a las preguntas de los otros módulos. Hemos estado, creo, también teniendo algunas inquietudes sobre contrataciones. Me gustaría que puedan tal vez hacernos llegar todas las consultas o dudas que tengan. Por favor, nuevamente levanten la mano o escriban en el chat box o esta caja para comentarios. Ya estamos en la sección de las preguntas para módulos anteriores. Aprovechemos los últimos minutos que tenemos. ¿Tienen consultas? Adelante, los vamos a absorber todas las dudas que tengan de los otros módulos. Somos 36 personas en sala. No sé si alguien más quiere participar. Caso contrario, creo, bueno, según el programa que usted tenga, licenciado, Beatriz otra vez tiene la mano levantada. Disculpe, Licen, nuevamente. Más es un tema puntual de aquí, de la institución de aquí de San Ignacio, en relación a un tema de que se hizo una licitación para un mantenimiento y reparación de luminarias.
¿no? Con financiamiento del proveedor. Pero resulta que en la resolución que sacaron tenían un porcentaje, cuáles iban a ser los intereses. Pero sin embargo, yo lo considere como un error de dedo o tal vez de lo que los compañeros de la alcaldía no lo vieron, lo subieron el proceso de contratación con un interés mucho mayor del que el Consejo había aprobado. Sin embargo, siguió la convocatoria y todas esas cosas llegaron hasta el día de la apertura, no hubo proponente y lo declararon desierto. Para mí, parecer personal, no correspondía haberlo declarado desierto, sino tal vez anularlo hasta el vicio más antiguo, hecho que ha provocado como una fricción entre el Consejo y el señor alcalde, que ahora está el Consejo pidiendo cuáles fueron las razones para que los servidores públicos, la unidad solicitante, lo suba esos intereses. Usted sabe cómo es la oposición, han querido tomarlo por otros motivos, esos temas que no corresponden, ¿no? Y eso dicen, era mi duda que tengo, si correspondía declararlo desierto o anularlo nomás, porque los compañeros de la alcaldía no lo vieron ese error hasta el día de la apertura. Una consultita. Usted nos decía que no se presentó ningún proponente, ¿verdad? Correcto, Lice. Ya. Bueno, tal como nos explica, primero es una, digamos así, no es una modalidad, es una forma de contratación con financiamiento del proveedor, ¿no? Obviamente estas deben estar sujetas a, en este caso, los sistemas de inversión pública, si es proyecto, y de lo que es crédito público. Ahora bien, si ha sido aprobado por el Consejo y con un porcentaje, esa no debería modificarse. No nos olvidemos que ahí la instancia que aprueba estos trámites es el Consejo Municipal, ¿no? En ese sentido, pues si se ha modificado, sí correspondería lo que es la anulación hasta el vicio más antiguo, que sería las actividades previas, ¿no? Supongo que tomaron en cuenta y declararon desierta porque no se presentó ningún proponente. Pero tal como nos explica, y si le hemos entendido bien, si hubo una modificación en el porcentaje, debería irse hasta el vicio más antiguo y debería anularse el proceso de contratación, ¿no? Porque el artículo 28 del Decreto Supremo 0781 establece, ¿no?, que la anulación corresponde por error en el DBC o incumplimiento a la normativa de contrataciones. Sí, Lice, está bien, muchas gracias ya para aclararme. Lo que pasa es que el Consejo ahora va a pedir de que todos esos funcionarios que estuvieron dentro de las actividades previas, una aclarativa, ellos han hecho un informe diciendo que se equivocaron, pero usted sabe, la política es la política. Y aquí se está queriendo hacerles, no sé, yo les dije a los de la alcaldía, antes de evitar líos y problemas con el Consejo, sería mejor que les hagan un proceso administrativo, porque hubo varias unidades que no lo vieron ese error, porque se va a crear un problema bien grande. Y la oposición acá es fuerte y han pedido petición de informe que por qué esos funcionarios lo subieron el interés cuando aún el Consejo lo había aprobado con ese porcentaje que era del 5%, dicen. Así es, así es. Entonces, creo lo más correcto, primero no debería haber pasado eso, y es iniciarles un proceso a los servidores que se equivocaron, ¿no? Eso sería lo más recomendable. Adelante con otras consultas. ¿Qué dicen? Muchas gracias, Lice. Muchas gracias. Ok. No tenemos tampoco. Luis nos pregunta, bueno, le pregunto a usted, en cuanto a los procesos de contratación, cuando un proceso de contratación no es aprobado por el Consejo, este proceso ya contaría como una primera convocatoria desierta. A ver, no le entendí bien, ¿puede volver a
Dice Ya. que si un proceso no es aprobado por el Consejo, esa convocatoria, digamos, un proceso de convocatoria, esa convocatoria sería una convocatoria ya desierta, sería una primera convocatoria desierta y deberían llamar a otra, entiendo yo. Ya, bueno, no nos olvidemos que de acuerdo a la particularidad ¿cómo se llama? Cada entidad tiene una ley de contratos y convenios. Y obviamente la atribución que tiene el Consejo Municipal es de aprobar contratos, no las adjudicaciones, ¿no? Entonces dependerá también del procedimiento. Si no estuviese aprobado el contrato, porque lo que aprueba el Consejo son los contratos, no las adjudicaciones, entonces mucho dependerá de cuáles fueron los argumentos. El Consejo tiene que aprobar o rechazar los contratos. Si que el órgano ejecutivo verificar las causales del por qué se rechazó el contrato. Y en ese sentido, si corresponde declarar desierta, quien va a declarar desierta no va a ser el Consejo, lo va a hacer el Ejecutivo Municipal a través de su RPA o RPC y el área de contrataciones. Adriana, adelante, continuemos. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tuviese alguna consulta? Estamos hoy más bajos de participación. Ya. Bueno, he estado viendo, no quise un poquito responder acá, aclarar. Hubo preguntas si hubo modificaciones a lo que es contrataciones menores. No sé si alguien tiene alguna duda, pero vamos a aclarar acá, ¿no? Salió justamente, sí, adelante. Disculpe, Milton, antes de que usted aclare estas preguntas, Milton sí ha escrito por una pregunta. Por favor, Milton, si puede habilitar su micrófono. Sí, buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, muy bien, licenciado. Tenía la siguiente consulta, por favor, era del módulo 1. Era sobre el seguimiento integral al medio término. Sabe que nosotros cuando elaboramos los PTDIs, generalmente lo hace una consultora. ¿Ya? Y el inconveniente que tenemos ahí, usted sabe que esos procesos se llevan adelante con participación de todos los beneficiarios de determinados sectores, distritos, y ahí recogen todo lo que es sus demandas. Y generalmente estos PTDIs, en el caso, yo le hablo de Tupiza, el PTDI que está vigente se ha elaborado más o menos por 370 millones de bolivianos para los 5 años. Y nosotros, como municipio intermedio, percibimos alrededor de 60 millones con todos los recursos que se reciben del TGN y los ingresos propios. Y generalmente destinamos a lo que es la inversión pública algo de 10 millones. Entonces, para los 5 años nosotros solamente tuviéramos algo de 50 millones y el PTDI está por 370 millones. Y el seguimiento que nos ha hecho el Ministerio de Planificación del Desarrollo, con los seguimientos que nos han hecho y las evaluaciones bajo la Dirección de Planificación Territorial, hemos tenido los inconvenientes de que muchos de los proyectos no han sido insertados en los POAs por la falta de recursos. No, entonces, no sé cómo se llevarán a cabo los nuevos PTDIs en la próxima gestión o en esta gestión, tal vez que ya se empiece para que se desarrollen esos documentos. Mi pregunta va a lo que si habría alguna responsabilidad, porque esos documentos que hacen las consultoras son por montos muy elevados y los que contamos los municipios son presupuestos mucho menores. Entonces nunca vamos a poder cumplir a cabalidad lo que está programado en los 5 años que deberían insertarse en nuestros POAs para la ejecución respectiva, licenciado. Bueno, gracias, Milton. Sí, es evidente que cuando se formulan los PTDIs,
Normalmente, por la envergadura del trabajo, es de afrontar este trabajo de planificación y optamos por contratar algunas consultoras. Ahora bien, cuando hablamos del PTDI, estamos haciendo referencia a un plan territorial que no simplemente involucra a al gobierno municipal, sino también a otras instituciones que pueden ser públicas y privadas. Pero ya en la etapa de formulación de recursos, ahí deberíamos ser responsables, ¿no? ¿Quiénes? Si no se tomó en cuenta, como en el ejemplo que hace Milton, son más de 300 millones y cuando solo tenemos para inversión pública 50 millones, entonces la diferencia deberíamos haber identificado de dónde provienen esos recursos. ¿Van a ser aportes, transferencias, van a ser créditos? Con referencia, me imagino, en la mayoría de sus instituciones va a ocurrir esto. Lo que sí deberíamos, y la pregunta, si habrá responsabilidad, bueno, de alguna u otra manera sí va a haber responsabilidad, posiblemente, ¿no? Pero también está de cómo ustedes actuaron. Si en su PTDI estaba de pronto hacer gestiones, proyectaron financiamiento del ministerio o aporte de productores, entonces cuando se hace evaluación, ¿no? Básicamente se hace de una manera objetiva. Obviamente no hay una fórmula, entonces ya cuando se estaría haciendo el seguimiento, ustedes primero deberían agotar todas las gestiones. ¿Cómo? Teniendo notas, buscando, concertando reuniones, gestionando. Si hubiese el respaldo que ustedes elaboraron, yo creo que si bien va a haber alguna responsabilidad, pero esa va a estar justificada porque es un presupuesto, es una planificación para 5 años, puede o no, ¿no? Sería irresponsable que de pronto ustedes, sabiendo que tienen 50, hayan proyectado 500. Eso sí ya es, de pronto habría mayor responsabilidad. Entonces, lo recomendable es que cuando se formulen sus nuevos PTDIs, sea lo más real posible. Ahora, real posible no significa ajustarle a los 50. Tienen que tener la capacidad de gestión. Yo cuando hablo con los alcaldes, y si algún alcalde me va a disculpar, les digo así como ustedes tuvieron la capacidad de convencer a la gente para que voten por ustedes, ahora tienen que tener la capacidad de gestionar con los actores sociales y con las instituciones. Entonces, todo depende de cómo uno planifique. Perfecto. Eso sería la respuesta, Milton. Gracias, licenciado. Perfecto, justo conectado desde la carretera, imagino, dice, si por favor podría responder sobre el proceso de contrataciones. Él quiere preguntar por las contrataciones por excepción o por emergencia, ¿qué documentos son qué documentos de respaldo tendrían que presentar? Ya. A ver, vamos a responder de manera general en las modalidades. Tiene primero características, ¿no? En las primeras 3 hablábamos menor, AMPE y licitación. Tenían cuantías menor hasta 50.000 bolivianos, de 1 hasta 50.000. AMPE era mayor a 50.000 hasta 1.000.000 de bolivianos. Licitación pública mayor a 1.000.000 de bolivianos. Teníamos otras 3 modalidades que era directa, por emergencias y por excepción. Obviamente cada una de estas modalidades también tiene procedimientos, tiene documentos, ¿no? Los documentos para lo que es, la pregunta era directa o por excepción. En el caso de las directas, deben estar establecidas o enmarcadas en el artículo 72, causales para una contratación directa. Bueno, los requisitos en todas las modalidades son las siguientes. Primero, decíamos, la solicitud de inicio, que lo hacen las unidades solicitantes, se dirigen ante la autoridad responsable, no ante el alcalde, ¿no? Legalmente ante el RPC o RPA.
Y si es por excepción, entonces sería ante el alcalde. En las otras modalidades, por ejemplo, en menor AMPE es el RPA, licitación pública es el RPC. En directa, dependiendo de la causal. En la modalidad por excepción y emergencias, decíamos la máxima autoridad ejecutiva. Solicitud, especificaciones técnicas. Ahí la certificación presupuestaria, certificación POA, y dependerá si es bien o es servicio. Para algunos, para bienes, por ejemplo, el certificado sin existencia. Entonces, ustedes remiten esto ante la autoridad verifica y procede, ¿no? Ahora, obviamente, la consulta debe ser cómo se actúa en la modalidad de contratación por excepción y por emergencias, ¿no? Porque en las otras, me imagino que ya conocen el procedimiento. En la contratación por excepción va a estar sujeta a la resolución de excepción. En la resolución de excepción, en la resolución de contratación por excepción, ahí se establecen procedimientos y plazos, como por ejemplo, si va a ser por invitación directa o puede ser también por convocatoria, que normalmente lo hacen por invitación directa, se establecen los plazos del proceso de contratación. Asimismo, también, desde mi punto de vista, tienen que tener un documento base de contratación. Obviamente no hay modelo para esto. Quienes elaboran, o sea, quienes asumen esa responsabilidad son las instituciones públicas. Ahora, ¿cuál es el documento principal acá? Por ejemplo, en la de excepción, decíamos esa resolución de contratación por excepción. En la contratación por emergencia sería la declaratoria de emergencia. La declaratoria de emergencia lo hace ¿quién? En su caso, el Consejo Municipal. Y en función a esa declaratoria de emergencia, pues ya se va a proceder a realizar las contrataciones. En estas dos modalidades no hay plazo. Ahora, ¿cuáles son las actividades administrativas posteriores a la firma del contrato? Se debe registrar esto en el formulario 400, en el SICOES y el formulario 500, ¿no? Vale decir, estas modalidades no se informan una vez que se ha formalizado el contrato, que se ha firmado. Obviamente, si dentro de las actividades está en el PAC, los proveedores van a adjuntar, en este caso, el documento del RUP. No sé si era la consulta. Ahora me gustaría explicar tal vez sobre las modificaciones que hay con el Decreto Supremo 4308. Gracias, licenciado. Si va a explicar esto, tenemos las manos levantadas de Edgar y no sé si Beatriz o es de la anterior pregunta, pero tenemos a Edgar Villegas. No sé si escuchamos su pregunta o proseguimos con la explicación de la modificación. Escuchamos la pregunta. Edgar, muchas gracias. Buenas noches, licenciado, y a todos los que están organizando este evento. Mi pregunta es, en este proceso de contratación, nos han dicho que se aplica esta de decisión gerencial. Mi pregunta es, ¿en qué situaciones se aplica y qué tipo de documentaciones se tiene uno que respaldar? Ya, en las modalidades por excepción y emergencia. Si nos puede aclarar tal vez un poco para que pueda ser mejor la respuesta. A ver, hemos procedido a la rescisión de contrato con una empresa, pero ya el tiempo ya nos apremia porque también el tiempo para el convenio ya está cercano, ya se fenece el tiempo. Entonces el asesor jurídico nos decía tenemos que aplicar la decisión gerencial, que creo que es también una medida de excepción. Mi pregunta es, ¿en qué situaciones se aplica y si estamos haciendo lo correcto? ¿Y qué tipo de documentaciones tenemos que generar en esto de decisión gerencial? Ya, a ver, le explico. Primero, me gustaría un poquito que me aclare. Ustedes resolvieron un contrato, Sí. ¿no? Ya, Sí. resolvieron un contrato. Ya. Ahora lo que quieren es
realizar otro proceso de contratación y firmar un contrato con una empresa. Sí, ahorita hubiera procedido la licitación. Contratación por excepción. Claro, ahora hemos asumido la decisión gerencial. En este Ya, caso, la responsabilidad lo asume, decía el ya, está bien. asesor. Ya lo Ya, entiendo. Ahora sí lo entiendo. Ya. Bueno, de acuerdo a la consulta que nos hace su compañero, ellos tienen se resolvió un contrato y lo que corresponde de acuerdo al artículo 72 es realizar una contratación por excepción, donde no hay monto, no hay plazos, ¿no? Eso es lo importante, pero sí hay procedimientos. Ahora bien, de acuerdo a lo que nos comenta, dice, podemos optar en realizar una decisión gerencial. Vale decir, ustedes no quieren realizar una contratación por excepción, ¿verdad? sí, eso es lo que nos ha Ya, aconsejado. yo le explico, le explico. Bueno, el artículo 27 de la 1178 establece, ¿no?, que la MAE podrá tomar esta decisión gerencial. Esta decisión gerencial, ¿no?, básicamente implica apartarse de los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Entonces, ustedes se estarían apartando de realizar una contratación por excepción y asumiendo esta decisión gerencial, ustedes firmarían un contrato con una empresa. Eso es lo que les ha sugerido, ¿verdad? Sí, sí, para Ya, cortar tiempos. ya. ¿Cuáles son los requisitos para explicarle un poco? Por favor. Primero, debe haber, o les ha explicado, a ver si nos puede un poco ampliar para que yo le pueda explicar mejor. ¿Qué más les dijo? Bueno, eso, que yo pienso que con el alcalde han debido hablar, pero mi pregunta es como parte técnica, porque yo soy del área técnica, ¿qué documentos tenemos que generar para no tener inconvenientes? Ya. Entonces, la decisión gerencial implica apartarte de la contratación por excepción y hacer un contrato, me imagino, de manera rápida. Ahora, no sé Así es. cómo lo va a llevar, ¿no? Pero yo le explico. Hacer una contratación por excepción, para mí no conlleva, no es muy complicado, porque primero no hay plazos. No hay plazo, no le fija 4, 8, 15 o 20 días. Se puede hacer de manera rápida. Si es obras, ¿no? O sea, me imagino que debe ser un proyecto. Entonces, Sí. Incluso las normativas que han salido, pues nos respaldan, ¿no? A ver, ¿cuál sería la limitante del por qué no hacerlo por excepción? ¿Cuál sería el problema? O Perdón, no le dijeron nada. no nos han dicho nada. Ya, a ver, Sí. yo le explico un poco. La decisión gerencial es no hacerlo bajo la modalidad de contratación por excepción, ni AMPE ni Sí. licitación. Hacer directamente, supongo, el contrato con algunos requisitos, que yo no recomendaría, porque ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son las siguientes. Primero debe informar ante el Consejo, supongo, pero a la Contraloría General del Estado. O sea, el Ajá. artículo 27 es claro, dice, se podrá tomar una decisión gerencial en beneficio de un mayor objetivo, ¿no? Apartándose de los procedimientos, pero deberá informar a la Contraloría General del Estado y al máximo ejecutivo de la entidad. Entonces, se tendrán que hacer informes técnicos y el alcalde deberá informar. Y creo que no es recomendable, porque si llegase eso a la Contraloría, con seguridad que la Contraloría va a querer tomar acciones y va a hacer tal vez una auditoría, un seguimiento a esa decisión gerencial. Esa decisión gerencial lo pueden hacer siempre y cuando sea de extrema necesidad de emergencia. Pueden hacer, ¿no? Porque también el artículo 27 lo establece. Pero esta decisión no exime de responsabilidad, si no me equivoco, penal, ¿no? Entonces, eso es muy importante que también su alcalde sepa. Ahora, yo les recomendaría cuáles son los documentos.
Eso lo van a definir ustedes porque se están apartando de las modalidades. Van a tomar en cuenta una decisión gerencial. Si realmente es urgente y tal vez vital, pueden hacerlo. Pero en la contratación por excepción yo no lo veo inconveniente. ¿Dónde fallamos? Fallamos nosotros como servidores públicos. A veces donde no hacemos, o sea, por ejemplo, hay que proyectar un informe técnico para hacer una contratación por excepción. Modelo, cambiar, justificar del por qué. La resolución lo va a proyectar la parte legal y no veo inconveniente, se pueda sacar en 2 hasta 1 semana. Hablando de estas modificaciones, hay modificaciones en los DBCs, ¿no? Que habla un poco, pero es ya en una etapa anterior, que incluso estaban exentos a presentar la garantía, ¿no? En tiempos de cuarentena. Hemos vivido la etapa de la, estamos en temas ahora en documentos, o sí, actividades administrativas o documentos de manera digital. Entonces, yo, mi recomendación sería que lo analicen bien. Si realmente es por necesidad urgente, háganlo. Y si no, es mejor hacerlo por la modalidad que corresponde. Ya, No sé si quedó claro o si tiene alguna duda más que podamos absolver. Sí, está bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, vamos, Adriana, con otra consulta. No sé si Beatriz tiene otra consulta, si no pasaríamos a la modificación que mencionaba, considerando que ya tenemos 10 minutos para cerrar el espacio y queremos también darle la palabra a Andrea Arcos para la clausura y últimas indicaciones, por favor. Creo que pasamos con la modificación. Es de participaciones anteriores, tanto Beatriz como Edgar. Ya. Bueno, entonces, vamos a... He estado, me comentaron que había preguntas, ¿qué hacemos? Ha habido modificaciones a la modalidad de contratación menor, ¿no? Justamente lo vamos a, más luego vamos a publicar esa modificación acá en la plataforma. Es el Decreto Supremo 4308, ¿no? Este Decreto Supremo, ¿no? Básicamente el objeto, dice acá voy a dar lectura, tiene por ejemplo de la invitación al potencial proveedor como una actividad obligatoria a realizarse de manera previa a la formalización del proceso de contratación. O sea, de manera previa a la formalización, dice acá, se debe publicar la invitación. Eso que han estado consultando, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Debemos publicar la invitación. ¿Para qué modalidades? Menor, para contrataciones mayores a 20.000 bolivianos, contrataciones por emergencia directa, ¿no? Entonces, menor, por emergencia y directa. Dice acá en el artículo 2, parágrafo 3, en la segunda también es importante, ¿no? Se exceptúa la aplicación de este decreto supremo a las contrataciones de servicios de consultoría. Para consultorías no se aplica entonces. Parágrafo 3, la publicación de la invitación al potencial proveedor es un mecanismo para la comparación de precios que permite conocimiento disponible en el mercado y transparencia al seleccionar al proveedor. Artículo 3, publicación de la invitación, ¿no? Las entidades públicas deberán publicar en el SICOES la invitación al potencial proveedor, consignando la siguiente información: especificaciones técnicas, cantidades, precio y demás condiciones, ¿no? Y otra información que considere pertinente. Parágrafo 2. Dice, la información señalada en el parágrafo precedente, o sea, en el 1, será publicada de manera previa a la formalización del proceso, a la formalización, ¿no? O sea, a la suscripción de la orden de compra o contrato, a eso se denomina formalización, por un plazo mínimo de un día hábil, computable a partir del día siguiente efectuado el registro en el SICOES. A ver, vamos a dar lectura bien. La información señalada en el parágrafo precedente será publicada de manera previa a la formalización por un plazo mínimo de un día hábil, con un día
hábil de anticipación, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Y cambiaron, por si acaso, también el concepto de fraccionamiento. Van a tener tiempo para leer, ¿no? Vamos a publicarlo hoy día en la plataforma. Y queda pendiente también el modelito para precio referencial de consultorías, que hoy en la noche va a estar. Vean, se modificó un poco las condiciones para contratación menor, lo van a poder también revisar. Lo que sí me gustaría un poquito aclarar, ¿y desde cuándo? Acá en la disposición transitoria indica lo siguiente. Para el cumplimiento del presente decreto supremo, dice, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, computables a partir de su publicación, las entidades públicas deberán modificar sus reglamentos. Ojo, deberán ahora modificar. Las entidades con norma específica deberán adecuar sus reglamentos y procedimientos para contratar y gestionar su aprobación. Disposiciones finales. Disposición final primera. El Ministerio de Economía, en un plazo de 30 días hábiles computables a partir de su publicación, realizará modificaciones al manual de operaciones del SICOES. Bueno, entonces la respuesta a las consultas, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a publicar o no? Mientras no estén modificadas, en este caso, el tema de lo que es el SICOES, no. Y no nos olvidemos que el órgano rector tiene 30 días para modificar tanto el manual como el sistema. Porque lo que no se puede ahora es, no tenemos opciones para incorporar en el SICOES, ¿no? Con eso ya estaría aclarado. Vamos a nuevamente reiterar, vamos a adjuntar este decreto supremo en la plataforma. Creo que con eso ya quedó aclarado. Pienso que sí, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado, por todo el tiempo, por estas 4 sesiones aclaratorias, por permitir que la gente pueda interactuar con usted directamente y no solamente en este espacio, sino durante todo el proceso. Yo me quiero despedir de ustedes, no sin antes darle la palabra a Andrea Arcos, quien ha estado coordinando tras bambalinas junto a Adriana Luna y también junto a Sandra Franco, todo este proceso. Entonces, por favor, Andrea, quiero pedirte que nos puedas dar las últimas aclaraciones y cerrar con la jornada. Gracias y hasta luego. Gracias, Moni. Buenas tardes a todos, a todas. Agradezco profundamente a Marco toda la dedicación, el esfuerzo, el compromiso que ha demostrado en estas 4 semanas, bueno, casi 5 semanas ya que tenemos de actividades. Me complace mucho el rendimiento que hemos estado viendo, tanto en trabajos como en exámenes. Si bien algunos de ustedes han tenido dificultades, principalmente por temas de trabajo y de conexión para poder cumplir con las actividades, hay un muy buen rendimiento, una buena participación y estamos analizando la situación de las personas que particularmente han tenido dificultades. Como decía Marco al inicio, desde el día lunes vamos a tener el trabajo práctico del 4º módulo hasta el domingo, ¿verdad, Marco? Así es. Y el examen estaría planificado para el miércoles 23 en el mismo horario. En todo caso, con esta nueva planificación vamos a analizar, o con este nuevo resultado de notas vamos a analizar y probablemente tengamos la posibilidad de dar un examen recuperatorio para quienes tengan alguna dificultad de notas y les falte un poquito de puntaje para llegar a la certificación. Y podremos dar este examen recuperatorio el día jueves 1 de octubre, después de toda la calificación que tendríamos, y estaríamos entregando certificados a partir del lunes 5 de octubre. Los certificados, como ustedes bien lo saben, van a ser entregados de manera virtual, pero van a ser firmados y totalmente válidos para que ustedes los puedan imprimir desde sus equipos sin ningún problema.
Agradezco también a Adri Luna, a Moni Cuba, a Sandrita Franco, que han estado poniendo el hombro para que esto sea realidad. Y pues les agradecemos a todos y esperamos haber sido de utilidad, que este curso les sirva para poder realizar un mejor desempeño de sus funciones en bien del sector productivo, del sector agroecológico, como bien lo decía en el día de la clausura los representantes de la Unión Europea y también de la FAM. Conmigo será esta otra oportunidad, espero volver a encontrarnos pronto y les mando un fraternal abrazo y un saludo cordial a todos. Muchísimas gracias, Andrea. Disculpe, licenciado, y Sí. bueno, agradeciendo a Andrea en representación de Practical Action, también extendemos el agradecimiento, como ya lo hicimos el día jueves, a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, la FAM Bolivia, por esta oportunidad y por habernos permitido llegar a ustedes. No hubiéramos tenido el mismo alcance, digamos, hubiéramos solo beneficiado a los municipios que son parte del proyecto. Sin embargo, gracias a esta alianza nos hemos permitido poder alcanzar a la suma de todas las personas que han participado, que no han sido pocas. Bueno, Adriana, si me permite, porque ya no va a haber otro espacio, ¿no? Sí. Bueno, sí, ya no va a haber. así como habíamos indicado, pues no están ahora los organizadores, los auspiciadores, pues para mí ha sido un honor estar en estas sesiones. Es algo que de pronto estamos ya acostumbrándonos a los temas virtuales, pero en especial agradecer a cada uno de ustedes por el sacrificio en cuanto a horarios, en cuanto a trabajos, ¿no? Desearles lo mejor, ¿no? Y obviamente quien les habla tiene mi número, pues ahora soy un amigo más para ustedes, así que todas las dudas, consultas que tengan, pues con toda confianza. Espero que estas cuatro sesiones de chat y 4 sesiones de la parte conceptual teórica les sirvan. Obviamente que es complicado asimilar. Yo les decía que estos módulos en la Contraloría lo damos, o en las instituciones que yo imparto los damos en un mayor horario, pero sé que es importante y ahí están los apuntes, estoy yo. Cualquier duda o consulta que tengan, con toda confianza. Muchas gracias. Que tengan una noche tranquila y un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Si pueden poner sus cámaras todos y tomamos una fotito, Moni. Así nos despedimos porque es la última oportunidad que nos vamos a encontrar todos. Eso, Graciela, bien. Si alguien más quiere poner su cámara. Y así nos vamos despidiendo todos. Sí. Y nos conocemos también. Ah, mira, está Eloy, ya lo conozco a Eloy. Hola, Eloy. Hola. Ahí está Guillermo también. Guillermo, Yolanda, Marcelo. Ah, Marcelo, ahora ya lo conozco. Qué bueno, es un gusto poderlos conocer, al menos por la cámara, y tal vez podamos tener la oportunidad en algún momento de conocernos en persona y compartir, intercambiar criterios y hacer más rico este proceso de actualización y capacitación. Les pido por favor también que no se retiren del grupo de WhatsApp, porque por ese medio vamos a ir compartiendo información sobre nuevas oportunidades de capacitación, sobre la segunda versión de este programa de actualización, porque han quedado muchos funcionarios públicos fuera por la capacidad, ¿no? No podíamos llegar a más de 120 personas, pese a que algunas han desertado, pero vamos a hacer una segunda versión. Entonces a través del grupo de WhatsApp los vamos a tener al tanto de las novedades que tengamos, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Saludos cordiales. Gracias.